Por todos, Be'ezrat Hashem, hoy día primero de Shvat, continuamos con nuestro shiur de la Hayomit. Hoy día veremos Parashat Vayera y nos vamos a concentrar en la importancia de creer. Nuestra Parashat de la semana, Parashat Vayera, la Torah nos cuenta sobre el comienzo de la redención y la salida de Egipto por parte de Am Israel, contándonos detalladamente el proceso que sucedió desde que Akadosh Baruj Hu se reveló por primera vez a Moshe Rabbeinu, hasta el punto en que Hashem Yitbaraj ya comenzó a acercar las plagas sobre Egipto. Ahora, algo interesante que vemos al comienzo de nuestra parashá es la conversación que se lleva a cabo entre Moshe Rabbeinu y Akadosh Baruj Hu. Y esto sucede desde el momento en que Hashem Yitbaraj le dice a Moshe Rabbeinu que él es el elegido para redimir al pueblo de Israel y que vaya a transmitirle al pueblo de Israel y al faraón sobre la decisión que tomó Akadosh Baruj Hu y que llegó el momento de redimir al pueblo de Israel. Lo interesante sobre todo esto es que en la parasha anterior, Parashat Shemot, la Torah dice que cuando Akadosh Baruj Hu mandó a Moshe Rabbeinu a que le notifique al faraón sobre el comienzo de la redención, le dice: Ve'ata lecha ve'shlachacha el paro ve'otzeh et ami bnei Israel mitzrayim. Y ahora anda y te enviaré donde el faraón y sacará a mi pueblo, hijos de Israel, de Egipto. Sin embargo, cuando Moshe Rabbeinu le contesta a Akadosh Baruj Hu sobre este comando en nuestra parashá, en Parashat Vayera, misteriosamente se concentra en otra cosa. Se concentra en dar un motivo de por qué él cree que el faraón no le va a creer. Y no solamente eso, sino que asigna a ese fenómeno algo que tiene que ver con Am Israel mismo. Viene Moshe Rabbeinu y le dice a Kadosh Baruj Hu: Vaidaber Moshe lifnei Hashem lemor, hen bnei Israel lo sheme'u elai, ve'ech yishma'ni paro. Y habló Moshe Rabbeinu frente a Hashem Yitbaraj diciéndole: los hijos de Israel no me escucharon, no me creyeron cuando les dije que la redención está pronta por suceder. Por ende, ¿cómo me va a creer el faraón? Es decir, Moshe Rabbeinu, por alguna razón, algún motivo en el mundo, le dice a Akadosh Baruj Hu que si es que Am Israel no creyó en la noticia de la redención, entonces ¿cómo quiere Hashem Yitbaraj que el faraón vaya a creerle y vaya a escucharle? Rashi trae en nombre del Midrash, Rashid Rabbah, que este verso dicho por Moshe Rabbeinu es unos 10 Kal Vachomer que es la Torah. ¿Qué es un Kal Vachomer? Es unas reglas con las cuales se estudia la Torah. La palabra Kal significa indulgente, la palabra Homer significa severo. Por ende, la regla Kal Vachomer establece que en algunas veces o ocasiones se puede aprender algo de lo más indulgente para lo más severo. Como por ejemplo, si es que sabemos que una persona no puede levantar 50 kilos, entonces Kal Vachomer, con mayor razón, que no va a poder levantar 100 kilos. Es decir, de la indulgencia aprendemos para la severidad. Por ende, volviendo al verso donde Moshe Rabbeinu le dice a Akadosh Baruj Hu que hen bnei Israel lo sheme'u elai ve'ech yishma'ni paro, los hijos de Israel no fueron capaces de escucharme y no me creyeron cuando les dije que la redención está pronta por suceder. Por ende, ¿cómo me va a creer el faraón? Si nos hacemos a primera vista, probablemente vamos a cuestionarnos una cosa, y es sobre ¿qué tipo de Kal Vachomer hay acá? ¿Acaso tiene algún tipo de relación el hecho de que Am Israel no le crea a Moshe Rabbeinu? Perfectamente podríamos pensar que no hay conexión entre una cosa y la otra. Es decir, perfectamente puede ser que Am Israel no le crea a Moshe Rabbeinu, pero cuando llegue el faraón y le cuente que la redención comenzó, el faraón sí le crea a Moshe Rabbeinu. Entonces, ¿qué tipo de Kal Vachomer existe acá? La respuesta para esto, Rabotai, la trae el Sfat Emet, y nosotros, Be'ezrat Hashem, la vamos a desarrollar un poquito más. Trae el Sfat Emet que en realidad la Torah nos está revelando acá un elemento que obtiene un rol sumamente importante a la hora de actuar en la vida. Y ese elemento es justamente la actitud que tenemos tanto como pueblo, como también la actitud que tenemos como personas individuales en la vida. Moshe Rabbeinu le dice a Kadosh Baruj Hu, en otras palabras, si es que Am Israel no creyó en la redención cuando se lo vino a comunicar, ¿acaso existe lugar para que otra persona sí vaya a creer en la redención? Si una persona no cree en sí mismo,
¿Acaso alguien más va a poder creer en aquella persona? Moshe Rabbeinu sabía que para que el faraón pudiera creer en que la redención ya había llegado, todo debía comenzar porque Am Israel mismo creyera en que había llegado el momento de la redención. Sin que Am Israel creyera en eso y se notara en la actitud de Am Israel, el faraón tampoco iba a creer en que la redención había comenzado. Por eso Moshe Rabbeinu le dice a Hashem Baraj: "Hen beni Israel lo shema'u elai, vechi yishma'ni Paro". Los hijos de Israel no me escucharon y no me creyeron cuando les dije que la redención está pronta a proceder. Por ende, ¿cómo me va a creer el faraón? Muchas veces nos olvidamos que para poder lograr cosas en la vida, tenemos que primero trabajar en la actitud que nace justamente de nuestra parte. Y entender que si nosotros no somos capaces de creer en que podemos lograrlo y que tenemos las capacidades para hacerlo, nadie más va a creer en nosotros. Hay una historia que soy con un hombre en Estados Unidos, la cual nos podrá ayudar a mencionar de forma más tangible el poder que tiene una persona que logra tener una actitud en la cual cree en sí mismo y el efecto que eso puede tener también en todo su entorno. Este hombre había sido un hombre de negocios durante toda su vida, pero sin embargo durante los últimos años de su vida las cosas no habían ido muy bien. Y no solamente había perdido su situación económica, sino que incluso había caído en deudas que no tenía por dónde pagarlas. Toda esta situación le había afectado mucho a este hombre, y no era tan solo cosa de verlo, sino que se sentía que este hombre estaba viviendo una crisis existencial, más allá de cómo se veía. Era tan solo cosa de verlo y sentirlo, y uno podía ver que estaba en una crisis. En unos días deprimidos que tenía este hombre, el hombre decidió salir a caminar un rato por el sector donde él vivía. Ya había perdido prácticamente toda esperanza por salir de ese pozo tan profundo donde se había metido. Ya nadie quería prestarle dinero. Todas las personas que alguna vez lo ayudaron, ahora le cerraron la puerta en la cara. Durante esta caminata, el hombre ingresó a una multitienda simplemente para mirar qué era lo que vendían ahí. Pero sin embargo, al momento en que ingresó a la tienda, se acercó un hombre que era un poco mayor y estaba en una silla de ruedas y le preguntó: "Hijo mío, ¿qué sucede? ¿Por qué andas caminando por la vida con esa cara tan deprimida?". "Uf, ni me lo preguntes", le contestó el hombre al señor en la silla de ruedas. "Le debo dinero a bastante gente y la verdad es que no veo por dónde podré pagarle mis obligaciones y volver a surgir en mi vida como tenía una vida de antes". El hombre en la silla de ruedas sonrió al escuchar esto y le dijo: "¿Sabes quién soy yo?". "La verdad que no", le contesta el hombre. "Soy Henry Ford, quien inventó la marca de autos Ford, y me da pena verte así. Si me lo permites, me encantaría hacerte un cheque ahora mismo, un cheque por todo el monto de deuda que tienes, y así puedas volver a surgir en la vida. ¿Te parece? ¿Me permites ayudarte?". El hombre estaba en shock. No podía creer lo que estaba escuchando. Era realmente como si ese hombre, Henry Ford, había caído del cielo en el momento que más ayuda él necesitaba. Inmediatamente aceptó el cheque de Henry Ford y se fue a trabajar. Pero sin embargo, al llegar a su casa, se dijo a sí mismo: "En realidad, voy a guardar este cheque. Este cheque va a ser mi garantía. Y voy a intentar levantarme nuevamente por mí solo. Y en caso de que requiera el cheque, lo voy a utilizar. Pero primero lo intentaré solo". Y así fue. El hombre guardó el cheque y se dirigió al banco para pedir un préstamo y poder retomar sus actividades. Misteriosamente, esta vez, el banco vio una actitud distinta en el hombre. Una actitud de seguridad, una actitud de entusiasmo. Se veía que tenía un plan de acción claro, etc. Y por ende, finalmente, el banco decidió que le iba a prestar el dinero. El hombre trabajó y trabajó y trabajó, y de a poco fue recuperando nuevamente el nivel económico que tuvo desde un comienzo. Pudo también pagar por completo todas las deudas que él tenía. Transcurrió un año desde que este hombre se encontró y recibió el cheque de Henry Ford. Y por que finalmente no había utilizado ese cheque, decidió volver a la multitienda donde se había encontrado con él desde un comienzo
y ver si podía verlo ahí o preguntar a alguien si acaso sabía cómo contactarlo para así poder devolverle el cheque que le había prestado o dado muy generosamente hace un año como una ayuda para que pueda volver a surgir. Para sorpresa de este hombre, nuevamente se encontraba Henry Ford sentado en la silla de ruedas en esa multitienda. Y cuando se le acercó para agradecerle por su ayuda y la confianza que había depositado en él, con ese cheque que había entregado, sucedió algo inesperado. Dos policías se acercaron al hombre en silla de ruedas y lo esposaron en ambas manos, tomándolo detenido. Y este hombre no entendía qué estaba pasando. Les dijo a los policías: señores, policías, paren, deténganse, ¿qué están haciendo? ¿Acaso no saben quién es este hombre? Este hombre es Henry Ford. Los policías miraron a este hombre atentamente y le dijeron: ¿a ti también te dijo que él era Henry Ford? Al parecer tú también caíste en la trampa de este hombre. ¿Qué descubrió este hombre en ese momento? Descubrió que el hombre en la silla de ruedas en realidad no era Henry Ford y que el cheque que había recibido de su parte en realidad era puro aire. Era un cheque sin fondos que no había forma de cobrarlo. Pero sin embargo, este hombre aprendió algo más que era aún más importante en aquel día. Aprendió sobre la importancia de creer en sí mismo. Vio cómo el simple hecho de tener algo en que aferrarse fue suficiente para devolverle la confianza y la fe en sí mismo y ayudarlo a poder volver a surgir. Y esto a pesar de que post facto se enteró de que ese cheque que tenía para aferrarse era toda una mentira. Igual así, aquel cheque que era falso le sirvió como un puntapié inicial para así poder recuperar confianza en sí mismo y poder volver a surgir. Si nosotros logramos creer en nosotros mismos, también el resto de la gente va a creer en nosotros. Todo depende de la actitud que venga de parte nuestra. Eso es lo que dijo Moshe Rabbeinu a Kadosh Baruj Hu, que si bien parte de su comando era decir al faraón que la redención había comenzado y otra parte era decirle a Israel lo mismo, en realidad para lograrlo todo debía comenzar por el hecho de que Am Israel mismo creyera en que el momento de redención había llegado. Si Am Israel se convencía y creía profundamente en que llegó el momento, entonces también el faraón lo iba a creer. Pero si es que no, entonces tampoco el faraón lo iba a creer. Rabotai, está claro que estamos cercanos a la redención, muy cercanos a la redención. Sin embargo, lo más importante de todo es que nosotros como pueblo creamos y estemos convencidos y confiados en que merecemos y estamos listos para que comience la redención final. Sin que nosotros mismos lo creamos y lo inculquemos en nuestra actitud, nada va a suceder. Es por eso que nosotros mismos debemos creerlo e inculcar nuestra actitud para que rápidamente podamos como pueblos también ser dignos de tener esa redención. Pero sobre todo, y esto hay que siempre recordarlo, lo más importante es saber creer. Shabbat Shalom Mevorach.